Vir, no sabés lo copada que estoy, se me cumplió un sueño. Sí. Me Yo hubiera también. encantado estudiar acá. Me ¿Vos hubiera querías ser fascinado. médica? Sí, sí, era una de las cosas. Era eso o India, terminé haciendo comunicación, nada que ver, pero bueno. Está bien. Pero- Bueno, por lo menos estás cumpliendo Sí, parte por lo de tu menos sueño, entré la al biblioteca recinto. de esta Facultad de Medicina que fue creciendo desde 1875, flor de biblioteca, y vinimos a ver... Exacto, nuestros libros sobre la locura, es decir, cómo han ido evolucionando en realidad. Sí. Porque en realidad seguramente ya estos libros no sean los referentes. El área de psiquiatría entonces va a ser una fuente de mucho aprendizaje. Inagotable. ¿Vamos a otros libros también de locura? Dale. Bueno, mira, los títulos ya te dicen la época, ¿no? Dice degeneré e desequilibré, que yo calculo. Degeneré, no puedo creer que se quiera decir No, degenerados, no, pero sí desequilibrados. Desviaciones y desequilibrados. Después hay otro, las enfermedades del espíritu. Y tratado sobre la histeria. Yo acá tengo enfermedad del sistema nervioso, la demencia precoz, enfermedades mentales, de la sugestión y sus aplicaciones en la terapia. Viste que todos en francés, ¿no? Claro, porque era como el En aquella lenguaje de la época, academia de exacto, antes. Era todo basado en Francia. Bueno, yo tengo franceses, pero un poquito, bastante más Bien. acá. En una entrevista que le hace María Stergilio, cuando los que escuchan hablan, ella entrevista a una serie de psicoanalistas Sí, pesados, en este caso también franceses. de todo el mundo, entonces. Sí, donde problematiza un poco el tema del loco. Viste que hoy es medio como incorrecto decir loco. Entonces ella le pregunta, María Esther, a uno de los psicoanalistas, ¿qué es la locura para ustedes? ¿Una enfermedad? Y le contesta, la locura no es una enfermedad, es una búsqueda. Y a mí me encantó esa definición. Sí, con perdón del psicoanalista que seguramente sabe muchísimo, yo no sé nada, pero no estoy nada de acuerdo. No, la locura es una enfermedad. Claro, yo sin creo duda. que a lo que él se refería muy burdamente es que lo que está haciendo el loco es, de alguna manera, manifestar esa enfermedad que le viene legada, esa historia de alguna disfunción mediante, que está en el inconsciente, entonces sale y busca la manera de manifestarse de una manera Pero extravagante. eso es cuando son enfermedades hereditarias, pero vos después me estás hablando de qué, de la historia, de, no sé, constelaciones familiares, ¿de qué me estás hablando? Te estoy hablando de psicoanálisis, si querés le podemos poner constelaciones familiares, no sé, doctora. No sé, pero me parece que no, que la persona que está loca o que está mal, que tiene una enfermedad mental, que no estoy libre, aclaro, digo, para mí es un horror, ¿lo padeces o no? Claro, es una búsqueda dolorosa. Sí, pero no es búsqueda, porque no es consciente. Vamos a sellar este diferendo y nos hacemos amigas de nuevo. Dale. Dale. Hay una frase, aparte de Capullito de Alelí. Exacto. Caetano Veloso Sí. también dijo que bien de cerca nadie es normal. Tal cual. Así que, y además viene muy bien para lo que te voy a contar ahora, porque ¿te acordás de Mrs. March, el libro que leímos se me paran los hace como pelitos de 2 punta. años? Sí. Que, bueno, de Feito, de Virginia Feito, que es una historia sobre una mujer que hasta que realmente no la mirás bien de cerca, no te das cuenta de que tiene algún trastorno, de que tiene algún problema. Y bueno, y vamos a hablar con ella sobre ese tema. Nadie la ve, es verdad, pero también ten en cuenta que el narrador es muy listillo, porque claro, te deja ver al lector, te lleva de la mano a donde quiere, que esa soy, claro, yo te estoy enseñando lo que yo quiero, pero si tú estás en esa panadería y estás atendiendo a una mujer que está todo el rato sonriente y que siempre cuando le preguntas qué tal su vida te dice que todo está increíble y lo orgullosa que está de su hija en la universidad, mentira, no tiene tal hija, o sea, cosas así, también es difícil
no puede ser todo culpa de los demás cuando esta mujer es tan adepta de mentir y lo bien que se le da a engañar a los demás y proyectar una personalidad que no es la suya. Pero sí que mi novio también estaba muy, muy indignado con George, diciendo él debería ver su mujer está a su lado y necesita ayuda y no la está ayudando. Pero es que no, nunca le ha dejado ver, o sea, esta sería una de esas mujeres de los años 50 que se ponían el despertador para maquillarse a las 5 de la mañana. Sí, y el Señora, pelo. claro, y el pelo y que nunca le dieran su color de pelo natural o un granito o su tez sin maquillar 3 capas por encima. Ese tipo de mujer pues existe, es tanta inseguridad que es que le daría mucho miedo, demasiado para controlarlo, mostrarse realmente a sí misma. Pero es interesante ver cada lector hasta dónde la culpa y hasta dónde la justifica. Qué librazo este, ¿eh? Muy bueno. Disfrutamos mucho de hablar con ella. Sí, la verdad que sí, fue una entrevista súper linda. Viste que ella además investigó montones para poder hablar con fundamentos sobre la enfermedad mental y para poder construir este personaje tan complejo, ¿no? Sí, lo hiló bien finito, estaba clarita. ¿Quién es el actor que te da más loco a vos? Jack Nicholson. Sin duda. Te podría decir Anthony Hopkins un poquito, pero Jack Nicholson La rompe. está despegating Sí. en la categoría loco. El Resplandor y después la otra, Atrapado sin salida. Sí, Atrapado sin salida es especial. Es especial. Y además, esa película en realidad está basada en un libro que se publicó en 1962 más o En menos. los 60, sí. Pero lo bueno es que quien escribió esa novela lo hizo basado en su experiencia como enfermero en un hospital psiquiátrico. Es que se respira ese ambiente. Claro, entonces este hombre sabía muy bien de lo que estábamos hablando. Así que bueno, te invito a ver un pedacito, ¿querés? Vamos. Hey, wait a minute. Ah! Hold it! See how easy it is? We're from the State Mental Institution. This is Dr. Cheswick, Dr. Tabor, Dr. Scanlon. I'm Dr. McMurphy. Hey, Mikey! What? All right, take him over! Get down over here! Get up, Dave! Me acordé, está buenísima. Sí. Me acordé del autor, Ken Casey. Ken Casey. Así que hay que leerlo. Hay que buscar ese libro, sí, porque yo vi solo la película, pero el libro debe estar muy bueno. Bueno, ¿sabéis que hablando de libros, en Charco, Espacio Cultural, hubo una serie de talleres, yo creo que capaz que todavía continúan, que dictó Isabel Retamoso, y especialmente sobre la locura femenina en la literatura latinoamericana? Buenísimo tema, ideal para nosotras. Ideal, así que bueno, allá fuimos a hablar con ella. Contame un poco de qué se trata. Bueno, hablar sobre literatura latinoamericana en realidad es una excusa para poder poner a las autoras de las que vamos a hablar ahora en tema, pero en realidad sobre todo literatura rioplatense y locura en literatura contemporánea, digamos. La idea es ir viendo distintas formas de la locura, que no son solamente la psicosis, tratar también, por ejemplo, la idea de la histeria, la vuelta al dolor, de esas cosas repetitivas, de las formas obsesivas, y también la vida en la ciudad y su esquizofrenia, digamos. Esos serían como los 3 temas que se dan en el taller y que son distintas formas de abarcar la locura. ¿Qué espacio abarca la locura en la literatura femenina latinoamericana o rioplatense? Se ha trabajado bastante y hay bastantes precursores del tema, además de poder, nos podemos poner a pensar sobre las propias figuras autorales de mujeres que son consideradas locas, como pueden ser Pizarnik, o puede ser Alfonsina Storni, o puede ser la Leonora Carrington, que
que son figuras femeninas muy importantes en las creaciones de, bueno, no solamente de cierta literatura, sino también de cierta idea de la nación, y que son consideradas como figuras locas también ellas por, bueno, los recorridos vitales. Exacto. A veces, antiguamente se hablaba de la histeria, vos lo dijiste hoy, de Sí. la histeria como una forma de locura y simplemente quizás era un grito de auxilio, bueno, de no lograr expresarse o no lograr un lugar en la sociedad. Sí, es eso, es también... hay una cosa que a mí me resulta muy interesante que tiene que ver con, bueno, de dónde vienen esas mujeres histéricas. No solamente del siglo XIX, sino también está en el medioevo, que son las mujeres místicas que tienen ataques como epilépticos, digamos, enfrente de las iglesias y que dicen, o sea, transmiten la palabra divina en lengua vernácula, que era algo que no se hacía porque todo era en latín. Entonces, esas histéricas en realidad como también quienes dicen la verdad o quienes predican la verdad. ¿Hay en las autoras latinoamericanas una forma de sanación quizás de esa locura femenina de la que se habla? A veces sí, porque el ejercicio de la escritura tiene una cosa de, bueno, de vuelta al yo. Otras veces son manifestaciones de la propia locura que se extienden, digamos, hacia eso. Pero sí, yo no le llamaría sanación, sino más bien como recorrido vital, eso mismo. Bien. Contame cuáles son los recomendados que tenés para nosotros. Bueno, tanto la literatura latinoamericana, yo en realidad quería empezar con este que es Aurelia, de Gerard de Nerval, que es un escritor francés del siglo XIX, romántico. Lo que tiene interesante y que me parecía que estaba bueno para traer es que trabaja, o sea, es un buen ejemplo de cómo los románticos trabajaban el tema de la locura y el tema de la muerte, que es algo que lentamente se ha contagiado también en el imaginario que tenemos nosotros ahora sobre la locura. Entonces ese era el primero. Buenísimo. Y Después, así para seguir en orden de publicación, digamos, es Leonora Carrington, Memorias abajo, ¿sí? que este es un clásico o sea, totalmente de la literatura sobre la locura. Es un diario que ella escribe en los años 40 sobre su experiencia en un hospital psiquiátrico en Santander. Y bueno, ella, su amante, Max Ernst, es tomado por las fuerzas alemanas y lleva a un campo de concentración. Y ella enloquece, digamos, y escribe este libro después. Y esta sería la única realmente rioplatense y latinoamericana, que es Ariana Harwicz y La débil mental, que es una novela muy fuerte, o sea, es novela, narrativa, no hay cuota de verdad acá, es ficción. Todo ficción. Es todo ficción, así lo presenta ella también, y se trata sobre, bueno, es un diálogo solipsista de una mujer que es la débil mental y el vínculo con su madre y bueno, como unas complicaciones con respecto a la sexualidad y la llegada de la sexualidad y ese encierro y vivir esa periferia de la humanidad, digamos, en la que vive, que a veces se habla de la psicosis como la periferia de la humanidad y bueno, esto sería lo que trae este libro. Mira qué bueno. Es muy duro, pero está bueno. Me encanta. Isabel, muchas gracias. De nada. Me quedé pensando en la novela La débil mental. Esa expresión que usábamos tanto cuando éramos Sí, chicas. tan Esa fea. es una débil mental. Horror. Horrible. Por suerte ya fue. Sí, por suerte los tiempos cambiaron y ahora ya no nos referimos más así. Vir, te invito en el próximo bloque a conocer una escritora que nos narra su depresión minuto a minuto. Cada cual que haga lo que quiera con su cabeza. Al fin y al cabo es todo lo que tenemos. Cabezas pensantes. La mía ha estallado y aquí lo cuento sin intención de que sea un texto informativo ni de autoayuda e intentando con todas mis fuerzas que haya más literatura que morbo, más literatura que detalles técnicos, más literatura que aquello que no sea literatura o de forma más esquemática. Que mi depresión sea tan literaria como lo ha sido mi vida desde que empecé a leer.
en algún momento del libro decís que tú escribís como manera de encapsular esos fantasmas. De alguna manera, esa depresión está encapsulada acá adentro. Sí, la verdad es que cuando leo el libro ahora, que ya han pasado, bueno, un par de años, veo una cabeza enferma. Es decir, es como si yo hubiera encapsulado una cabeza que estaba mal en ese momento y no podría volver a escribir ahora mismo en ese estado, ¿no? Entonces, lo que más me gusta de Fármaco es eso, que realmente creo que muestra la enfermedad en ese momento real. Y bueno, creo que es como un valor importante. ¿De dónde sacabas fuerza? Porque una de las características de la depresión es que no tenés fuerza para nada, pero para escribir y para escribirlo de una manera literaria, como lo decís vos, con vuelo, te dio la fuerza. Sí, las fuerzas no sé de dónde salen realmente. Creo que la vocación es importante, es decir, yo tenía una vocación que era escribir y creo que me salvó bastante, ¿no? De hecho, en Fármaco hablo de esta vocación de leer y de escribir y que fue importantísima y creo que eso es una fuerza, tener una vocación. Y a mí, pues yo pensé que si no podía escribir más, si no podía leer más, si no tenía fuerzas para eso, no tenía sentido vivir. Entonces era un poco lo que me empujaba a ver si yo podía escribir una palabra, dos, una frase, un párrafo. Me salvó bastante ese deseo de seguir escribiendo. Pero las fuerzas realmente, bueno, supongo que lo saqué de los fármacos y del amor que tenía alrededor, del amor que me daba mi familia, del amor que me daba, porque nunca se sabe de dónde salen las fuerzas. Recién nombrás Fármaco, que es el nombre de tu libro, y vos lo definís como una especie de yoga acelerado, cubre el cerebro como un bálsamo para las heridas y es poesía química. Tú le debes mucho a los fármacos. Hay como una demonización en general con los fármacos, pero en este caso fueron como muy salvadores. ¿Puede ser? Sí, yo estaba a la contra, un poco de como todo el mundo, ¿no? Cuanto más natural todo mejor y cuanto pueda ser la medicina más, digamos, natural, mejor. Y en cambio, me di cuenta, me choqué con mi propio prejuicio, ¿no? Al darme cuenta de que esas pastillas a mí me ayudaban. Era como si tuviera un bastón, ¿no? Con el que poder andar cuando no puedes andar y lo tenía ahí. Y bueno, yo soy bastante defensora de lo que es toda la ciencia, toda la evolución científica y creo que era una buena forma también de aunar literatura y ciencia, ¿no? Decir, bueno, se puede, tienen sentido, no tiene por qué ir la literatura por un lado y la ciencia por otra, sino que esto es un libro que habla de ciencia y habla de literatura. En el epílogo, y ya vamos terminando, tú decís, la enfermedad mental me ha acelerado la inteligencia. Sí, bueno, es algo que también decía Virginia Woolf un poco en este libro de la enfermedad que tengo por aquí. Decía que la enfermedad tiene algo que te hace ver las cosas de otra manera, el mundo con una percepción distorsionada. Y eso, claro, todos los fármacos, los psicotrópicos, eso te hace ver algo diferente, ¿no? Pero sin romantizarlo, también creo que bueno, que los fármacos son para utilizarlos en un momento dado y cuando una está mal y luego pues luego ya ves las cosas de diferente manera, más racional, pero sí. Y luego la otra parte es que la enfermedad te acelera la inteligencia porque es una experiencia más. Es decir, yo he escrito fármaco como podía haber escrito un romance o podía haber escrito la historia de una guerra o una de su estructuración familiar. Es decir, para mí la enfermedad es una experiencia humana que tiene que ver con el corazón humano que nos pasará a todos y claro que te enseña, te acelera la inteligencia, te hace ver, te agranda la cabeza, es decir, te hace ver las cosas de otra forma distinta y más inteligente, más empática. Muchísimas gracias. Gracias a vosotras, a vosotros, gracias a todos y nada.
qué resistencia que hay a los fármacos, ¿no? A la medicación. Es Sí. como que todavía mala fama, es como que está mal, no es tan bien visto. Y ella me pareció, Almudena, muy valiente de cómo cuenta, de cómo desnuda toda su enfermedad acá en este libro. Sí, ella alude a, bueno, acá tenemos un cerebro, a cómo va recorriendo y cómo ella siente de alguna manera el fármaco va recorriendo su propio, esos laberintos que tenemos ahí. Es brutal ver este corte transversal de un cerebro humano. Mirá lo que dice. Esa cabeza, Cuando ¿no? te habitúas a una pastilla que afecta al cerebro, eres tú pero con refuerzos. Diría que cubre al cerebro con una especie de bálsamo para las heridas. Claro, Está. perfecto, Sí. ya está. La voy a dejar acá, Almudena, Sí. un rato Sí, sí, y voy a porque yo hacer sé un lo que querés gesto hacer. que estoy desde hoy con ganas de hacerte. Mirá, Dale, por mirá. favor, represéntalo. ¿Ser o no ser? Shakespeare. Hamlet, que tenía una locurita interesante. Es cierto. Hay muchos en la ¿Qué literatura. otros más? Alicia en el País de las Maravillas, para mí tiene algo también, porque Sí. hay una fantasía ahí media Que es media exacerbada. delirante, sí. Los personajes de Dostoyevsky y Raskolnikov, También. ya llega un momento que me parece Sí. en Los Hermanos Karamazov, capaz Sí, que también, sí, también, hay es locuritas. verdad. Pero vamos a ver en nuestro librómetro, que ahí tenemos un montón de libros con la locura como protagonista. Empezamos con Las primas de Aurora Venturini. Yo no me canso de hablar de este libro, es de lo mejor que he leído en mucho tiempo. Es la historia de una familia bastante disfuncional. Vos lo leíste hace poco también. Lo leí de un tirón. Sí, yo también, absolutamente. Empecé y no podía dejarlo de un tirón. Es una historia que te absorbe completamente. No voy a decir más nada. Muy divertida, muy entretenida. Este es mío. Nuestra parte de la noche, lo leí de un tirón. Es una historia tremenda, es decir, hay un padre, hay un hijo, hay una madre que no está, que desaparece en circunstancias muy raras, hay toda una parte oscura. Yo no podía dejar de leerlo, así que lo súper recomiendo y además Mariana Enríquez escribe como los dioses. Así que tú lo... Leí de un tirón. Dije, me pareció que lo había dicho, ¿no? No sé, yo No- estoy acá para fiscalizar también. Me parece bien. Este lo remé en dulce de leche. Sé que Mariana Enríquez, he leído alguna otra cosa de Mariana Enríquez y me ha gustado, pero yo soy muy impresionable. Aunque parezco así recia y fuerte, Sí. a mí Hay cosas que no podés. No pude bien. tolerar tanta locura, tanta oscuridad y no pude. ¿Está bien? Dejaste en la orilla. Un amor, bueno, lamentablemente a mí todo el mundo me decía que Un amor era espectacular, lo mejor de Sara Mesa y no, tampoco. Más bien un ni fu ni fa, pero no logré con este libro. Bien. No, yo con Un amor, a mí me gustó mucho. Para mí fue lo leí de un tirón. Es una historia de una mujer que deja todo y se va a vivir al campo y las relaciones que ella entabla ahí. Es una mujer que está mal, obviamente te das cuenta que no está muy bien, pero bueno, ella ahí arma como una pequeña, es un escape y construye relaciones que uno no entiende, pero bueno, dentro de su normalidad, para ella eso es lo que está bien y a mí me gustó. Yo lo leí de un tirón y con Sara Mesa no te equivocas nunca. Bueno, Sara Mesa le di otra chance gracias a ti. Sí, Cara de Pan, que también de Sara Mesa, lo leí de un tirón. Esta es una novela muy cortita y se lee rápido. Y bueno, es una chica que Se encuentra con un personaje en un parque, que exacto, está, Sí. sí, mirado de afuera, está... tiene problemas. Sí, tiene problemas, Exacto. es diferente. Es diferente, es distinto. Sí, Pero es una persona, digo, amable, pero bueno, el tema es esta chica, ¿no? Que construye a partir de esa relación que piensa entablar con él en el parque, toda una historia paralela que es tremenda. Y la historia verdadera, más allá de la que ella se imagina, la historia verdadera es hermosa. Es hermosa. Ese sí. vínculo es hermoso. Sí, pero bueno, Así que las dos lo leímos de un tirón. de un tirón. Terminamos nuestro libro, Y rompemos todo. se
se llama esa escritora uruguaya que vos me hablás bastante de ella? Sí, Tamara Silva Bernasquina. Sí, exacto, ella. Su primera novela, la verdad que a mí me gustó muchísimo, es de lo mejorcito que he leído este año. Se llama Desastres Naturales, son 14 cuentos. Sí. En un clima muy enrarecido, que te inquieta, hay algo que está como fuera de lugar, hay una cierta locurita. ¿Pudiste entrevistarla? Sí, fuimos a hablar a un lugar que te va a encantar. Tamara Silva nació en Minas en el año 2000. Es estudiante avanzada de la licenciatura en Letras y de la Tecnicatura Universitaria en Corrección de Estilo en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Hoy vive un poco en Aigua y un poco en Montevideo. Desastres Naturales es su primer libro y fue publicado en 2023. Con él, Tamara ganó 2 premios Bartolomé Hidalgo. Bueno, Tamara, estamos en un lugar muy agreste, un lugar agreste como el que te criaste vos, como semi-agreste. Algo porque así, vos, sí. Contame un poco cómo era ese espacio geográfico que tiene tanta incidencia en este libro. Bueno, está como un poco mezclado, porque es barrio, pero a la vez es ciudad y es campo, porque atrás y adelante hay un monte, hay una cañada. Se mezclaron los universos un poco. El de la ciudad, porque estás a menos de 5 minutos del centro de Minas, yo estoy hablando de Minas. Pero a la vez estás medio que a las afueras, es como eso, campo, monte de eucaliptus. Sí, y Aigua, que es campo, porque me crié en los dos, como, bueno. De ida y vuelta. De ida y vuelta y de compartir espacios y de mezclarlos además un poco en la imaginación, en la cabeza. Sí, ahora que me decís de mezclar en la cabeza. En estos 14 cuentos, este episodio es sobre la locura, lo disfuncional. A mí me pasó que estuve incómoda durante los 14 cuentos. Vos generás algo que está como fuera de tono, como que vos estás leyendo y sabés que hay algo que se está moviendo por abajo de lo que se ve. ¿Vos tuviste como una intencionalidad en eso? ¿Sabes qué? Lo descubrí un poco después de armar el libro y de tener los cuentos prontos, pero sí creo que fue un juego con la naturaleza misma, con prestar atención a otras temporalidades y a otros lenguajes, y poder parar un poco en esos otros lenguajes que por ahí no es lo que se está diciendo, sino lo que no se está diciendo o lo que no se ve. Y me parece que me jugó un poco eso, como seducir por ese lado, por lo que no se está mostrando. Ya desde el primer cuento nos encontramos con el gaucho de la fuerza, que es un personaje que empieza queriendo ahorcarse, como un hecho que parece bastante cotidiano, ¿no? Pero a la vez, en realidad, el gaucho de la fuerza no es el centro. Después te das cuenta que no. ¿Cómo construiste ese cuento? ¿Cómo te imaginas ese gaucho? ¿Existió? Bueno, ese gaucho surgió en una sobremesa, en una comida en la casa de mis abuelos. Supuestamente era un vecino de mi abuela, como con esos rasgos un poco toscos de hombre grande que asustaba a los niños del barrio y que en varias oportunidades intentó ahorcarse. Y fueron como, eso era como muy lo básico. Y sí, fue como encontrar un narrador que no fuese el gaucho, porque me interesaba que se lo viera como desde afuera y que fuese una perspectiva. En un momento pensé que fuese desde un punto de vista no humano, que fuese un animal, pero era como muy complicado de construir. Entonces elegí a este niño que lo ve y le da miedo, pero a la vez todo el tiempo le está mirando y le está prestando atención. Y que como, también está perturbadito. Sí. Sí. Y un poco se quiere vengar de ese vecino que lo asusta y que lo hace hacerse pichí. Entonces, bueno, este episodio con su perrita, que no es de maldad, sino como, o sí, no lo sé. Capaz que sí, un poco sí. Eso cada lector lo completa. Un poco sí. ¿Hay algún desastre natural o algún personaje desastroso de la literatura que vos sientas que tenga alguna gravitación especial en vos? Bueno, ahora que estamos acá entre tanto verde, yo pienso mucho en Quiroga y en su vida desastrosa, en sus textos desastrosos también, pero sobre todo en su vida, que me encanta y lo leo y lo releo y todavía me quedan cosas sin leer, como tal, se vuelve como a lo muy clásico de cuentos de los de la selva o algo así, como muy de escuela, pero sí, yo creo que lo tengo ahí como muy presente y que después de publicar el libro
me han dicho como, bueno, esto es Quiroga, ¿no? Y yo supongo que sí, de algún lado lo tengo que haber sacado, pero sí, puede haber sido de ahí. Bien, muchísimas gracias. Por favor, gracias a vos. Todo ese ambiente me hizo acordar a algo como medio de Horacio Quiroga. Tiene, sí, ecos de Horacio Quiroga, y aparte el lugar, el afuera de la Quinta Bá Ferreira, el afuera es como selvático. Es verdad. Decime una cosa, ¿a vos te parece que habrá libros, dudo, no sé, que unan la locura y a los niños? En el próximo bloque nos vamos a enterar de eso. Natalia Trenchi nació en Montevideo. Es médica, psiquiatra de niños y adolescentes y psicoterapeuta cognitivo-conductual. Fue docente e investigadora en la Facultad de Medicina, en la Universidad Católica y en la Universidad del Desarrollo de Santiago de Chile. Trenchi se dedica a la promoción de la salud mental infantil. Ha colaborado con distintos medios de prensa escritos, radiales y televisivos. Publicó, entre otros, los libros Todo sobre tu hijo, Mi hijo el alumno y, para niños, Mis superpoderes ocultos. A todos nos gusta pensar que en la infancia todos son dulces, rosas y cosas lindas. Pero en la infancia pasan cosas y a los niños les pasan cosas. Entre ellas la locura. Existen las enfermedades mentales, existen a todas las edades y además los niños sufren las enfermedades mentales de los adultos que los rodean. Enfermedad mental es una patología, algo feo, algo que nos roba vida, nos roba energía, nos roba bienestar. Y les digo esto para que quede bien claro que la locura no es algo romántico. La locura, la enfermedad mental, es algo grave, importante y que hay que tratar y no barrer abajo de la alfombra. Pero en relación a la salud mental, lo más importante es promoverla, porque por suerte lo más frecuente es que haya niños con salud mental. Pero tenemos que promoverla, tenemos que nutrirla. Y la lectura y el contar historias es un nutriente fantástico para criar mentes fuertes. Les traje algunas recomendaciones, muy variadas. Una, que es este, Choco encuentra una mamá, que es un librito que aborda el tema de qué es una mamá, cómo uno se transforma en mamá. Es especialmente útil, por ejemplo, si uno tiene que empezar a explicar una adopción, por ejemplo. Pero sirve para todos los niños y para entender este fenómeno subjetivo tan importante de la maternidad, que no viene marcado por los genes, sino por el tipo de vínculo que se establece. Este es muy, muy lindo. Después tenemos este otro de Alfredo Zordeguit, uruguayo, Los Carpinchos, que aborda muchos temas, pero podemos decir, por ejemplo, algo muy importante como la convivencia, y la convivencia entre diferentes. Buen tema para fortalecer salud mental de nuestros niños hoy, esto de trabajar la convivencia entre diversos. Y finalmente, y de manera muy poco modesta, un libro que escribí yo, Mis superpoderes ocultos, que es un librito que lo que pretende es mostrarle a los niños cómo tienen una cantidad de fortalezas, de superpoderes, que solo hay que saberlas ver, hay que descubrirlas, y que tenemos un órgano maravilloso que tenemos que conocer, valorar y cuidar, que es el cerebro,
allí asienta la mente, nuestros pensamientos, nuestras emociones, y bueno, de eso se trata. Ninguno de estos libros viene con varita mágica. La varita mágica es lo que va a pasar entre el libro y el niño o entre el adulto que le introduce el libro al niño y ese niño. Este auditorio un poquito frescuchi. Está fresquito, Martita, Sí. tapate bien Me el tapo el pechito, bien pecho. abrigadita. ¿Sabes que me interesó mucho el concepto que manejó Natalia Trenchi sobre la romantización de la locura? Sí. Esa cosa que como que queda bien estar un poco loco y encerrarse en un altillo y escribir el libro de tu vida. O pintar o lo que sea. En realidad la locura es algo como muy penoso. Y acá tengo un ejemplo. Esta es la carta que le escribe Virginia Woolf a su marido, Leonard Woolf, antes de suicidarse. Y le dice: querido, voy a leer un pedacito nomás. Tengo la certeza de que voy a enloquecer de nuevo. Siento que no podemos volver a pasar por una de esas fases terribles. Y esta vez no me voy a recuperar. Empiezo a oír voces y no puedo concentrarme. Así que voy a hacer lo que me parece la mejor opción. Me has dado la mayor felicidad posible. Es impresionante. Ay, Sí, esa última frase, sí, ¿no? Me has dado sí, la sí. mayor felicidad posible. Sí, es como para sacar culpa. Muy ¿no? desgarradora. Es tremendo. Sí. Sí. Esa carta me lleva a este libro, están como hermanados, que es de Michael Cunningham, Las Horas, que habla sobre la novela de Virginia Woolf, Mrs. Dalloway, la señora Dalloway, y que después fue llevada al cine. Exacto. Y acá lo que habla son las historias de 3 mujeres que de alguna manera están conectadas. Exacto, y que tienen, tienen depresión, tienen cosas. Sí, me gustaría ir a hablar con un librero para que nos saque ahora de este mundo de Virginia Woolf y nos recomiende algún librito más sobre la locura. Dale, vamos. Juan, durante la pandemia ustedes hicieron una serie de diferentes vidrieras y una de ellas especialmente fue sobre la locura. Contame un poco por qué ese tema especialmente. Más allá de una cuestión comercial que no sabíamos cómo podía llegar a funcionar elegir libros sobre la locura, fue la preocupación de, como librería, poder nosotros mismos buscar material y conocimiento e información sobre algo que nos parecía que estaba pasando. O sea, y bueno, y nos sirvió mucho también como libreros. Uno tiene que poder conocer para poder después hacer conocer a los demás. O sea que ahora que yo te pregunte de tus recomendados de locura. Bueno, elegí algunos clásicos, algunos contemporáneos. Un libro contemporáneo y un libro muy nuestro es elegí Mil de Fiebre, que es un libro de un escritor salteño, que no sé si aún vive, pero vivía acá en Montevideo hasta hace un tiempo. Es una gran novela y el tema con la locura en este libro es una cuestión muy cercana a nosotros, porque la locura en el Uruguay, y puntualmente el más drástico de los fines de la locura, que puede ser el suicidio o puede ser el abandono total de la conciencia en la reclusión y en un aparato que puede ser creado y funcionar para tratar de contener la locura, como el tratamiento que le puede llegar a dar el Uruguay como Estado, digamos, a las personas que están en una situación terrible. En esta novela se trata en dos, por lo menos dos, de muy buena manera en dos de los personajes. Buenísimo. Una gran novela. Contame, ¿qué más? Y después elegí un libro que encontré, no al azar, porque por acá hay una leyenda que Bolaño recomendaba a este escritor. Es un escritor español que se llama Carlos Edmundo de Orí, muy conocido en España, sobre todo como poeta. Y este libro que se llama Mefiboset en Onú, que parece una cosa medieval o medio rara. Mefiboset es un tipo que se da cuenta que está loco y que no solo se da cuenta que está loco, sino que él intenta, con su locura, explicar el mundo. O sea,
yo puedo tener una cosmogonía propia. El mundo no es otra cosa que mi percepción de él. Entonces Mefiboset, lo más normal es eso. Mefiboset se da cuenta que él puede explicarse para sí el funcionamiento de las relaciones humanas y del universo todo. Es un libro espectacular. Buenísimo. Dame si querés trozo. Perfecto. ¿Y tenés otra más? Bueno, una novedad. Para quien no leyó el Quijote siempre va a ser una novedad leer el Quijote. Es para mí el loco más interesante. O sea, a través de la locura Cervantes se dio cuenta que podía denunciar un montón de cuestiones de ese momento que no tenían solo que ver con temas políticos o religiosos. No, con la concepción hasta del hombre. Exacto. Con todo lo que rodeara la relación del hombre con el hombre. El Quijote es el loco que intenta que la locura se coma el mundo. O sea, porque Cervantes tuvo mucho contacto con la locura. Él fue cobrador de impuestos, entonces recorrió muchísimo de la geografía en ese momento, de la España de ese momento, y se sabe mucho que él visitó asiduamente hospitales donde estaban internados los alienados, los lunáticos, ¿no? El contacto de lo lunar con los locos es esencial, atraviesa la historia de la locura. Bueno, buenísimo, espectacular. Muchas gracias. Por favor. Bien, Juan, con sus recomendaciones. Sí. Debo confesar que no las tenía en el radar, algunas. No, sí. O sea que a mí me gusta cuando me sorprenden. A mí así. también, porque Sí. bueno, así uno accede a cosas nuevas. Sí, la sí. verdad. A ver, viene test. A ver si pasa. Trivia. Dale. Millán 2515. Hospital Vilar de Bo. Sí. Lo tenemos grabado a fuego Sí, todos los es montevideanos, cierto. ese espacio donde están los locos. Y fue construido, creo que específicamente para eso. Toda la historia esa, no toda, pero hay parte de esa historia en el libro Ners Pierina, Soy Gustavo. ¿Por qué se llama así? Porque son las memorias de una ners, Pierina Marcolini, que lo escribió junto a Margarita Michelini, la periodista. Sí. Y entonces ella va narrando a través de sus pacientes, de esos pacientes que fueron pasando por el Vilar de Bo, diferentes historias. Hay una breve introducción de la historia del Vilar de Bo y después como las historias de vida de esos pacientes. Vos fuiste a hablar con eso. Sí. Margarita, contame cómo fue el proceso de investigación para este libro Ners Pierina, Soy Gustavo, Recuerdos del Hospital Vilar de Bo. Mira, yo te diría que más que un proceso de investigación, que la hubo, fue como una conversación con Pierina, que es una mujer que ahora tiene 86 años. Yo la conocí en 2009 y ahí coincidimos en algunas actividades vinculadas a la salud mental en el Ministerio de Salud Pública. La vi que tenía un encare de la salud mental, que era alguien que estaba pensando como las cosas que... daba las respuestas a preguntas que yo me hacía. ¿Cuáles eran esas preguntas que vos te hacías? Bueno, por ejemplo, que en una persona que tiene un trastorno o un problema de salud mental, una psicosis o una depresión o lo que sea, se la trata integralmente como si ella fuera ese problema, claro. Y no se supone que tiene gusto, que tiene... Claro, que tiene una vida más claro. allá, exacto. Y yo le quería hacer una historia de vida a ella, claro, porque tiene una vida muy interesante. Muy interesante. Claro, y no, ella no quiso y se enganchó, le pareció fantástico hacer un libro y transmitir su experiencia y empezamos a trabajar de una manera bastante artesanal, duró bastante tiempo, empezamos con entrevistas y después ella se enganchó a escribir sus recuerdos. Discutíamos mucho, ¿sabes? ¿Sí? Porque, sí, claro, ella por ejemplo decía, porque los pacientes psiquiátricos tienen derechos y obligaciones, le decía yo, ¿por qué? Entonces ahí, claro. Y otras veces, y establecimos una vinculación muy buena y fuimos avanzando. Y luego que le agregamos esa parte como más reflexiva, ahí teníamos el libro pronto. ¿Las historias las eligieron al azar o cuál fue el criterio?
Bueno, el criterio era que Pierina tenía muchas historias y tiene una memoria muy buena. Y entonces ella iba contando, primero empezó ella escribiendo, le grababa, después ella misma se largó a escribir y... ¿Juntas? Sí, juntas, o yo le hacía sugerencias y qué sé yo, y fueron las que fueron surgiendo. Algunas eran más largas y eran historias, y las otras hicimos como... y fuimos silvanando varias anécdotas cortas que valían la pena, pero que no daban para una historia más larga. Claro. Y creo que quedó también justamente... porque la salud mental o los problemas psiquiátricos no están reducidos al hospital, ¿no? Hay mucha gente con problemáticas severas que logra o insertarse o con su problema vivir, y que es lo que se está buscando cada vez más, que no haya asilo, porque el asilo, como la cárcel, reduce a la persona y en vez de mejorar, empeora. Y es un libro como para ver, para entender un poco más lo que es la locura, porque bueno, rayados, como dicen algunos de las organizaciones, estamos todos de cerca, nadie es normal. Nadie es normal, como dice Caetano Veloso. Entonces todos tenemos nuestras cosas, ¿no? Y ella insistía mucho que a todos nos podía pasar. Sí, que nadie está ajeno, nadie tire la primera piedra. Sí. Claro. Entonces, bueno, todo eso, ya te digo, fue... Y creo que es un libro que está vigente. Muchísimas gracias, No, Margarita. gracias a ustedes. ¿Pero qué estás leyendo? Mira, estoy con un libro, estoy con varios, pero este es como muy cortito y muy lindo y quería recomendártelo porque sé que te va a encantar, que es lo realizó una ilustradora, Flor Labanca, sobre el Palacio Salvo y sobre el Palacio Barolo del otro lado. Entonces, y empieza al revés, ¿no? Lo puedes leer, empezar de cualquier lado, de acá o de acá. Y entonces hace con unas ilustraciones espectaculares. Qué linda paleta de colores. No, y te va contando cosas como que, por ejemplo, había un hotel en el Palacio Salvo, yo no tenía ni idea, que en el tercer piso funcionó. Quién era el Palanti, el arquitecto, qué significan toda la simbología, porque son dos edificios emblemáticos y que tienen mucha simbología. Y la verdad que me parece lindísimo para aprender y para regalar. ¿Qué estás leyendo vos, Vir? Yo estoy releyendo un libro de Sophie Richero, Limonada. Este libro lo leí en 2002, que fue cuando fue escrito. Ella lo escribió de corrido en un verano o en primavera del 2002. Es como entrar a la cabeza de Sophie, no hay puntos y aparte no hay puntos, es todo como un pensamiento de corrido, hay memorias para su mamá sobre todo. Hay mucho amor, tiene una mirada muy especial Sophie. Hace 20 años que estoy esperando que ella siga escribiendo. Siempre siguió escribiendo, porque ella es periodista. Claro, y yo la sigo. Pero otra novela. Quiero otro libro. Quiero otro libro. Qué bueno. Arranquemos con nuestra repartija de libros. Muy bien. Tengo Agate, Agate, de Catherine Bonman. Es muy bueno. Es un psicólogo que se está por retirar, ya está viejo, no quiere saber más de nada, pero aparece una paciente muy especial. Dame. Bueno, yo te voy a dar La respiración cavernaria de Samantha Schweblin. Es alguien que todos los días se levanta pensando en terminar su vida. Es interesante. Gracias. No, por favor. Este lo conoces. Ese ya Jane lo Eyre. leí, sí. Yo vamos a todavía, recordar. yo todavía le tengo miedo a esa señora Berta que deambulaba por ese lugar y estaba encerrada, pobre. Era bravo. Era bravo. Bueno, gracias. Sí. La naranja mecánica. Wow, vi la película, no lo leí. Es una locura, es una demencia todo, la sociedad, todo lo que se vive es una demencia. Creo que está llevado a extremos, obviamente, pero por eso mismo vale la pena. Léetelo. Bien. Aurora Venturini, en este caso es Los Rieles. Yo creo que todo lo de Aurora Venturini, más allá de si hay personajes o no que tengan locura, tiene locura, porque ella tiene una mirada muy especial. Dale, para mí, no lo había leído. Bueno, no te podía faltar Horacio Quiroga con Cuentos de amor, de locura y de muerte. ¿Qué te voy a decir? Ya mira la tapa, La gallina degollada. Ese cuento es tremendo. Sí. Y para terminar, Gabriel Rolón, para terminar Mi pilita, Los padecientes, que es un policial de un psicoanalista que se mete en una trama
Pesadita. Opa, dale, perfecto. Y bueno, yo te... Mirá, es gordito. Sí. Te presto este de Bret Easton Ellis, American Psycho, que es la vida de un sofisticado, yo que sé, hombre de negocios, así, en Nueva York, y que es un demente mal, es decir... Este libro tiene un significado muy sentimental para ti. Sobre todo, sí. Fue sí. el primer libro que te prestó tu actual esposo, Sí. que hizo gala de todo su romanticismo. Sí, yo no lo podía creer. Sí, y te prestó American Psycho. ¿Verdad? Tendrías que haber salido corriendo, querida. Sí, sí, no sé, no. Bueno, me lo quedo, me lo quedo. Léelo. Es como esto, un mundo decadente, etcétera, hipermaterialista. Sí, sí, un Esa bombón. parte está buena, Está esa parte bien. está interesante. Bueno, pero yo de todo esto, la verdad que con lo que más me quedo es con la frase de Caetano Veloso, que además de que amo cómo canta, me parece acertadísima. De cerca, Nadie es normal. totalmente.